No hay nada que disfrute más que despertar por la mañana y hablar de cosas feas que se hicieron sin amor. Y antes de que pienses en pequeños bastardos y comisiones furras al 3x2, hoy hablaremos sobre un agente que, así como un hijo improvisado, recibió las zozobras del primogénito en el que Papi Riot invirtió toda su fortuna y cariño. Porque no existe una mejor forma de describir a la salida de Waylay después de un agente tan asombroso y sabroso como lo fue Tejo. Es como si tuvieras que conformarte con una comida medio cruda solo porque se te acabó el gas. Un knockout técnico a la emoción que toda la comunidad tenía por los futuros agentes de Valorant. Y es que Waylay tiene un diseño tan feo que solo un creador de contenido español podría quererlo. Y antes de que me brinque el güey que cree que digo esto porque solo me gustan los diseños pajeros de Marvel Rivals, no es de huevo que Waylay fuera la Neon 2.0, o que las nuevas agentes estén bien algonas y hegemónicas, o que sean viejos sabrosos como el Tejo y Brimstone, porque está claro que todo hero shooter necesita variedad en sus diseños para no caer en los clichés genéricos. Eso lo sabemos todos. Pero si le preguntaras a cualquier persona en esta Tierra Santa si le molestaría tener una nueva Viper, nadie en su perro sano juicio te diría que no, ni las mujeres. Encima, las posibilidades para la comunidad serían infinitas con una segunda Viper, e incluso les darías de comer a todos los artistas del Rule 34 por más de una década. Mi problema con el diseño de Waylay es que está más desabrido que un arroz sin sazonar, o mis amigos de la náhuac pretendiendo que no son superficiales, porque lo que nos mostraron en los teasers y trailer está muy lejos de llenar las expectativas de toda la comunidad. Y es que, ¿en serio? ¿Cómo vas a jugar con el concepto de la luz y la velocidad y entregar a un agente con habilidades recicladas y una paleta de colores que emociona lo mismo que jugar Icebox 70 veces seguidas? Lo que pasó con Waylay podría resumirse a que Riot finalmente ha creado el hardware duelista. ¿Y por qué digo hardware duelista? Te preguntarás con justo acierto, que además de venir de Asia, ambos han tenido los peores lanzamientos en la historia del juego, con un kit de recursos demasiado específico y que solo encuentra lugar en las manos mágicas de un jugador de la BST. Y aunque Waylay se siente bastante mejor que el kit de Harbor en su día de salida, tampoco es como que puedas hacer mucho con ella en escenarios de juego más casuales o las mismísimas rankeds del juego. Por supuesto que una buena Waylay puede ser la lesbiana lumínica tailandesa más confiable de todo el condado, pero sigue siendo un agente con el mismo carisma que un cálculo renal. Y para hablar a detalle sobre cómo sus habilidades influyen en el juego, lo haremos como Dios manda, con un análisis profundo y rebuscado, más dedicado que el de tu pareja tóxica, revisando de dónde sacaste tus stickers del WhatsApp. Así que ponte cómodo y recibe una bienvenida a una entrega más de los agentes de Valorant, la serie de videos más completa donde sobreanalizamos a todos los agentes de Valorant y lo hacemos con una comedia que, al igual que la moneda de nuestro país, aspira mucho y vale muy poco. Y solo porque la mismísima Waylay parece haber sufrido mucho en vida, seremos amables con ella y hablaremos primero sobre lo que sí hace bien. Pero antes, para hablar de otras cosas confiables y que pueden mejorar tu vida, seguro te ha pasado que juegas en una partida en cualquier shooter y por algún motivo tiras primero, pero sigues perdiendo tus duelos, como si tus enemigos tuvieran alguna ventaja invisible que les hiciera ganar todo. Y aunque no lo parezca, tu conexión y ping juegan un papel muy importante en cualquier shooter, por lo que un VPN como Lag of Us puede ayudarte muchísimo en mejorar tu conexión a juegos de una manera increíblemente fácil y confiable. Para usarlo, solo hace falta descargarlo desde su página oficial, instalarlo y crearte una cuenta. Configuras el juego que deseas mejorar y listo. Incluso tiene una herramienta para optimizar tus juegos para que vayan a la mejor cantidad de FPS posibles. Todos los usuarios nuevos reciben una prueba gratuita de 24 horas y con mi código BOGAR obtienes un 30% de descuento en las suscripciones. Por lo que muchas gracias a Lag of Us por apoyar este video. Buscarle lo positivo a una agente como Waylay es como convencer a tu conocido más pobre y feo que puede con la de 200,000 seguidores. Y si hay algo que sí podemos reconocerle a esta gente, es ser bastante efectiva para hacer un entry mucho más agresivo y veloz que los otros duelistas de entry. Y ya sé, lo de desplazarse como destello por el mapa parece una idea súper reciclada de Jett. Y hasta la cuestionas cuando un agente como Yoru simplemente se teletransporta y no pierde el tiempo en distraer a los enemigos. Pero es justamente este detalle el más importante en un duelista como Waylay, la distracción. Y un buen duelista de entry debe tener la capacidad de atraer las miras hacia su cuerpo como trigger de confianza al momento de intercambiar su lencería por unos cuantos likes. La habilidad más destacable en el kit de Waylay es obviamente su velocidad de la luz, la que le permite desplazarse hacia cualquier dirección que mires en uno o dos destellos y con una velocidad tan rápida que no tendrás que preocuparte porque te conecten un cariñito al rostro mientras lo haces. Este recurso es tu única forma de invadir un
sitio y de generar verdadera presión sobre tus enemigos. Al igual que una Jet, puedes usar tu primer impulso como una forma de elevación vertical y el segundo para desplazarte de forma más horizontal. El hecho de poder elegir entre 1 y 2 destellos parece una nimiedad, pero hay bastantes escenarios donde solo ocupas un desplazamiento para ubicarte en una superficie y sacar tu arma cuanto antes. Por ejemplo, cuando te busteas en las plataformas de Icebox, si usas ambos desplazamientos, pierdes valiosos segundos en los que tu enemigo ya te agarró la misma elevación y tiene la ventaja de llevar el arma antes que tú. Lo que más me gusta de este recurso es que puede recorrer una distancia más larga que el Updraft y Dash de Jet juntos, y que encima es unos microsegundos más rápido que los mismos. Y en Valorant, las medidas sí importan, y claro que lo son todo en muchísimas situaciones. Además, Willey tiene la misma facilidad de alcanzar los mismos espacios que una Jet o Raze, con el pequeño detalle de que tus destellos también pueden usarse de forma juguetona para joderle la mira a algún infeliz, moviéndote de la izquierda a derecha para estar fino y que no te toquen, o incluso para lanzarte detrás de tus enemigos y hacerles una automorición de 18 perdigones a la espalda. Las posibilidades son enormes y son básicamente como jugarle al Vergas con Neon cuando te desplazas de formas erráticas pero controladas para evitar los daños. Este recurso es obviamente mucho más efectivo en combinación con los de otros agentes iniciadores. Piensa tú en un Bridge o la Blind de Omen para que deshabiliten a tus enemigos y te les aparezcas como el diablo en cerro para darles un pastelito. La velocidad de la luz es un recurso demasiado flexible en cuanto a las posibilidades de ataque. Cualquier espacio que pueda alcanzar Jet o Raze es un espacio que tú también puedes invadir, pero más rápido y seguro, y sin que los enemigos tengan tanta claridad de tu desplazamiento por tu velocidad superior. Solo recuerda que el primer destello es el que te da toda la elevación y el segundo solo se desplaza de forma horizontal. De la saturación, Dios mío, Riot nos ha entregado otro debuff porque los otros 14 ya existentes simplemente no eran suficientes. Y antes de crear formas de potenciar a los agentes, mejor les damos más maneras de darles en la madre a tus enemigos, que de eso se supone que va el Valorant, de arruinarle el estado mental a la gente antes que mejorar el tuyo. La saturación, y no de color, es básicamente una molly de corto alcance y de lanzamiento instantáneo que cuando tiene el milagro de conectar con alguien, te mete una obstaculización que reduce enormemente tu capacidad de movimiento, disparo, recarga, equipamiento y hasta la recuperación de tu recoil. Que el lanzamiento sea instantáneo y no requiera de algo así como un tiempo de equipado es bastante conveniente, ya que por la velocidad de la gente sería muy contradictorio darle un recurso que se equipa primero antes de lanzarse. Esto lo hace muy parecido al rebote de Neon, y aunque es mucho peor que el de Neon, este igual tiene el objetivo de autohabilitarte y atorar puntos de choque enemigos, en el que los desafortunados que quedan alcanzados resultan bastante vulnerables y a merced de tus movimientos, al menos por una cantidad de tiempo bastante importante gracias a la duración de esta habilidad. De la refracción, puedo decir que solo Dios sabe lo mucho que disfruto cagarla y tener la oportunidad de echarme para atrás después de una mala decisión. Y eso es exactamente para lo que sirve este recurso. Willey tiene la posibilidad de jugarla a ser reina, parándose en ángulos poco comunes y a destiempo para sorprender a tus enemigos, con el único objetivo de sacar una baja y luego huir de tu travesura. Y este pequeño seguro de vida es bastante útil para cumplir con cualquiera de sus propósitos. Con la refracción, tienes muchas formas de arriesgarte para avanzar de formas peligrosas para tu existencia y la del equipo contrario, mientras conservas la posibilidad de escapar rápidamente de tu propio cagadero. Lo mismo la combinas con sus destellos para ingresar a un sitio y echarte para atrás si las cosas se ponen demasiado feas o intentan agarrarte en un refrag enemigo. Tener un recurso de escape es algo sumamente importante para cualquier duelista. Este significa tener siempre la posibilidad de tomar cualquier decisión y echarte para atrás si las cosas no salen como lo esperabas. Y existe un sinfín de situaciones en las que podrías necesitar salir rápido de un ángulo o momento peligroso, por lo que si enlistamos todas, este video podría irse para más de una hora. Puedes ver este recurso como un dash de Jet menos conveniente o como un pilar de Chamber para retroceder una vez que cumples con tu misión ofensiva. Es bastante sencilla de utilizar y solamente tienes que ser muy inteligente sobre el momento en que la vas a usar y la posición en la que dejas tu punto safe cuando retrocedes, que en una de esas te aplican un Phoenix y te esperan con un cuchillo en mano para recordarte que el que a hierro mata, a hierro muere. Sobre su habilidad final, la ilusión convergente, bueno,
De ilusión tiene lo de ser una habilidad final para un duelista, que esto es más bien un recurso de iniciación como el de Fate, y aunque es bastante lenta en lanzarse, resulta lo suficientemente peligrosa para que te despidas de estar vivo si te alcanza. La zona de efecto que tiene es tan larga y amplia que la gente de Brazzers ya le está ofreciendo contrato. Y es que por sus dimensiones, esta Ultimate puede abarcar zonas completas de un sitio sin mucho problema, lo que te permite facilitar las cosas tanto para ti como para tus compañeros, habilitando una toma o retoma de manera fácil e impidiendo criminalmente a tus enemigos para que sean incapaces de defenderse correctamente. Al quitarle su desplazamiento y velocidad para usar todas sus armas, tus duelos pueden ser mucho más regalados si les asomas correctamente. Y si encima también consideras que la Ultimate te entrega un bonito boost de velocidad para que te desplaces mucho más rápido en lo que dura tu recurso, tendrías que ser muy desafortunado, por no decir idiota, para perder los duelos. Porque todos saben lo que pienso de los boosts de velocidad, que aquí el jugador promedio de Valorant no es muy bueno con su traqueo, y cualquier cosa que se mueva un poco más rápido de lo normal, los jode más duro que la inteligencia emocional a un jugador de League of Legends. Al ser un recurso que traspasa paredes, también puede ser combinable con otras habilidades que generen daño. Piensa tú que te tiran el Armagedón de Tejo y esta madre al mismo tiempo, o un ataque orbital del macizo de Brimstone. Simplemente, no habrá forma en la que puedas escapar de su alcance cuando tu velocidad es la misma que la de una persona con huesos anchos. Además, este tipo de recursos también pueden facilitarte un postplante cuando lo usas como un arma de último recurso para dejar facilitos a tus enemigos. Y ahora que hemos llegado a las debilidades, finalmente puedo tirar mi faceta de Bogar amable en un lago y decir exactamente lo que pienso, que Willei deja muchísimo que desear con sus recursos. Es como si la única misión de esta gente fuera entrar y hacer la morición en un sitio cualquiera, ya que una vez que lanzas tus recursos, te quedas sin nada con lo que jugar después. No es como una Jett que cuenta con 2 humos para protegerse, o Neon que tiene su doble muro. Willei es básicamente entrar y rezar porque el enemigo esté lo suficientemente distraído para no conectarte un cariño una vez que te le manifiestas. De entrada, no puedo esperar a hablar sobre su habilidad más importante, entre comillas, la refracción. ¿A quién chingado se le ocurrió que un duelista del tipo Entry debe tener una habilidad insignia que le haga retroceder en el mapa? Y miren que a mí me gustan las contradicciones, como un controlador duelista, o un te quiero, pero no estoy lista. Pero esta sí es una mamadota. ¿Cómo le vas a dar un recurso como este a un duelista? Y encima, se burlan de nosotros, haciéndolo recargable con 2 bajas. Neta, ¿esperan que si sobreviviste tu primer avance ofensivo y sacaste 2 bajas, existe un momento de la perra vida en que querrías hacer un segundo retroceso? ¿Neta? ¿Te rompes el culo para sacar 2 perras bajas y esta es la basura que recibes? Porque les paso que un recurso como la saturación sí sea recargable o mínimo tenga 2 cargas. Pero, neta, ¿que esto es lo que van a darle? Y sí, tener métodos de escape está muy divertido y todo, pero insisto, después de 2 bajas, seguramente tendrás tanto daño metido que sabes perfectamente que tendrías que estar todo imbécilo para sumarte nuevamente de forma imprudente solo para buscar una tercera baja y darle uso a esa habilidad. Además, tienes que considerar que este recurso depende completamente de tu posicionamiento y te regresa al punto concreto donde la activaste, en el que cualquier enemigo inteligente podría rusharte y liquidarte en lo que terminas de reaparecer. Básicamente, como le pasa a cualquier Phoenix si se apendeja, solo que esta madre ni te cura, ni te recarga el arma, ni te da alguna ventaja que de verdad valga la pena. O sea, simplemente no entiendo este diseño. Y habiendo revisado y jugado con todos los agentes de forma extensa, considero que esta es una mala decisión en cuanto al orden de sus habilidades, porque tampoco es como que la ventana de tiempo del retroceso dure mucho, y en diversas situaciones tendrás que decidir si arriesgarte y seguir avanzando sin tu seguro de vida, o retroceder sin haber sacado alguna ventaja para el equipo. Es pura basura, aunque existen muchas formas de bufear este recurso, o mínimo intercambiarlo con alguna de las otras 2 habilidades de Willei que harían muchísimo más sentido como un recurso recargable. Además, no te olvides de que su escape no es instantáneo, y si tardas un microsegundo, terminarás transportando tu propio cuerpo, como pasa con Chamber. De su velocidad de la luz, obviamente, es un excelente recurso. Reciclado, pero excelente al fin y al cabo. Y aunque es más rápida que la de Jett, tiene 2 desperfectos fundamentales que la hacen más peligrosa que tomarte una Coca-Cola con café durante la noche. El primero es que a diferencia nuevamente de Jett, aquí tienes que avanzar con la habilidad equipada. Y esto de andar sin el arma de frente en un tactical shooter se presta para momentos en los que querrás romper el teclado. En este aspecto, Jett es obviamente el agente superior. La segunda característica es que el tiempo de equipar tu arma es lentísimo. Es como si estuviera pensado para evitar darle el gusto a toda esa gente puerca que disfruta demasiado de llevar escopetas.
Y está bien, tiene sentido que si le das a un agente la capacidad de burlarse de ti cuando se desplaza demasiado rápido en tu cara y que además te saca una escopuerca en microsegundos, la gente estaría llorando que hay que nerfearla y enterrarla porque es demasiado frustrante. Pero en verdad, está horrible la cantidad de tiempo que tardas en sacar tu arma con Willey. Muchas veces te deja vendidísimo frente a tus enemigos, que tienen hasta tiempo de sobra para ubicarte y mandarte al lobby. Y aunque esto lo puedes compensar siendo menos imprudente a la hora de lanzarte, realmente necesita de un ajuste a su tiempo de recuperación, al menos para competirle mejor a Jet, que cuenta con mayores protecciones y que encima puede activar sus recursos sin desequipar sus armas. ¿Recuerdan cuando Yoru salía de la Ultimate y tardaba un chingo en sacar su arma? Hace mucho le redujeron su tiempo de recuperación y no se rompió el perro juego. Y aunque muchos han sido sacrificados por el Yoru escopeta, no es algo que no te prepares para evitar. Sobre su saturación, puedo decirlo con toda la calma del mundo, que es basura y la odio completamente. Este nuevo debuff de obstaculización es la nueva perra farsa. Básicamente, los stuns 2.0, que si ya de por sí es bastante frustrante que un enemigo stuneado te meta el headshot, cuando consigues atinarle de milagro esta madre a alguien y también te conecta un headshot, recordarás por qué Valorant tiene exceso de táctica shooter, porque ya es lo suficientemente complicado sacarle valor a este recurso como para que sirva un carajo, siendo mega inconveniente de lanzar, con una duración muy corta y un perro costo de 300 créditos. De verdad que no se entiende cómo algo tan barato puede costar tanto, ni que fuera la opinión de expertos en Valorant. Vuelvo a decirlo, podrían darle una segunda carga o intercambiarla con la habilidad insignia y no se rompería el juego. Que una vez que gastas esta madre y tiras tu velocidad de la luz, Willey se vuelve un Counter-Strike Simulator, teniendo la increíble cantidad de 0 recursos para habilitarse o hacer algo que no sea buscar un duelo, que hasta un perro viejo y callejero tiene más trucos que Willey una vez que tiraste la saturación y te aventaste con tus destellitos. Sobre la habilidad final, su ilusión convergente, de ilusión, solo tiene lo de ser una ultimate, que esta madre bien podría ser una habilidad de iniciador básica y no se sentiría la diferencia. Y es que, mi hermano en Cristo, esperar a que este recurso se termine de cargar y lanzar es lo mismo que esperar su mensaje de madrugada, pero al menos la ultimate es seguro que sí te llega. Y cuando finalmente lo hace, a veces llega demasiado tarde y cuando ya no importa su impacto, justo como su mensaje de madrugada. Y es que esta utilidad le da una ventana de tiempo bastante amplia a tus enemigos para escapar, ya que al igual que otros recursos en el juego, te aplica un golpe avisa para que solo los verdaderos masoquistas decidan probar suerte y dejarse tocar por tu ilusión. Y lo peor es que a veces la suerte está más de su lado que del tuyo, y se repite la farsa de los stuns 2.0 cuando estos enemigos con debuff te truenan mágicamente. Próximamente tendré que actualizar mi línea icónica a un enemigo obstaculizado no es necesariamente un enemigo vendido. Y es que esta ultimate tiene nulo impacto si no la combinas con algo, que si solo la tiras hacia una zona y te metes con pura fe al sitio, no te sorprendas cuando el cazador se convierta en presa. Y hablando de tus compañeros, cuidado con tirarla de frente a ellos, que esta basura se los lleva también entre las patas y los terminas jodiendo y vendiendo a absolutamente todos. Por lo que solo debes arrojarla en un espacio limpio donde tus compañeros no se vean afectados, algo que obviamente te perjudica en un montón de escenarios en los que simplemente sería estúpido lanzarla si te vas a llevar a más compañeros que enemigos. Ver a Willey llegar justo después de un hombrezote como Tejo es como comparar a una aurora boreal con un arco iris, que esta Karen tailandesa deja mucho que desear en un montón de sentidos. Y aunque algunos equipos de la BCT se han arriesgado a jugarla en sus composiciones, ha terminado muchas derrotas para esos equipos, haciendo notar cómo es un agente que depende enormemente de un habilitador como Breach para ser siquiera viable. Y aún teniendo su Pocket Breach, Willey se queda sin trucos y opciones una vez que apuesta todo en su primera jugada. Si bien todavía es demasiado pronto para considerarlo un troll pick, gracias a su poderosísimo win rate global del 47%, Willey es un agente que necesita, sí o sí, del apoyo de su equipo a causa de cómo está diseñado su kit. No es una duelista autosuficiente como el resto de agentes que pueden protegerse o salvarse solos de diversas situaciones. Y aunque es más rápida y eficiente que el resto de agentes del tipo Entry, tiene un enorme problema por el tiempo que tarda en recuperar su arma una vez que termina su destello, lo que te deja envuelto como regalito para tus enemigos si no están demasiado distraídos o apendejados para devolverte el saludo. Al no ser una duelista autosuficiente, puede llegar a sentirse incluso más efectiva cuando ni siquiera tiras tus habilidades, lo cual es bastante estúpido y se debe a que el núcleo de tus recursos están creados para que te pongas en peligro. Es más, Willey es mucho peor en las rondas de ataque que en las de defensa, debido a que tus recursos no pueden mantenerte a salvo si decides avanzar sola en un espacio, y tu habilidad insignia solo es efectiva para sorprender a tus enemigos desde un ángulo
cálculo curioso. Y si sumamos que tu ultimate requiere demasiados puntos para cargarse, estás constantemente limitada como duelista una vez que tiraste tus primeros recursos. Por lo que no encuentro buenos motivos para recomendar a Willei antes que Jet. Simplemente no está ni cerca de ser la supuesta Jet 2.0 que otros creadores quisieron venderle a la gente. En todo caso, sería como la versión barata. Y ni hablar de las rankeds, que este tipo de agentes solo pueden ser efectivos en entornos de la BST, justamente como Harbor. Y aunque usarla no sería una troleada tan dura, definitivamente te iría mucho mejor con otros agentes más autosuficientes, dado que Willei necesita una inversión de recursos demasiado extensa para llegar a ser efectiva. Y cuando los tienes, claro que es divertido que las cosas te salgan bien, pero cuando estás solo y no tienes el apoyo de otros agentes, eres como una bola de papel que se lanza sola y es fácil de bloquear. Así que eso sería todo. Recuerda que puedes ver el resto de episodios y análisis de agentes en mi lista de reproducción. Tampoco te olvides de darle me gusta a este video y dejarme tu opinión sobre Willei para que el algoritmo nos siga tratando bien. Yo te agradezco infinito por verme y me despido como siempre, deseándote un excelente día.